lo que es la enfermedad COVID, SARS-CoV-2, algo que no se haya quedado claro. Yo, doctor, buenos días. Buenos días, ajá, sí, dime. La acitromicina es obligatorio cuando un paciente se diagnostica con COVID. Acitromicina no. Puedes manejar uno más leve si el paciente tiene síntomas leves, que no quieres evitar que se complique. Puedes dar la aritromicina. La acitromicina realmente es un antibiótico amplio espectro y es más caro y además es una sola dosis diaria. Entonces, se guarda el tratamiento para pacientes que tienen un cuadro moderado a grave. En leves no es necesario dar acitromicina. La dosis de acitromicina es de 500 miligramos inicial y se da 250 miligramos diarios por 7 días. Ok, doctor, gracias. Yo tengo una duda, doctor. ¿Sí? He visto que a los pacientes les pasan ámpulas de potasio. No. El potasio se reserva para solamente pacientes que tengan hipocalemia. Para pacientes que tengan el potasio por abajo de 3.5, hay que reponer el potasio, pero no, comúnmente no se administra el potasio. El potasio nada más es para reposición electrolítica, en caso que el paciente tenga depresión masiva de líquidos, uso excesivo de furosemide. Cuando genera falla renal y maneja mucho furosemide, incrementa la diuresis. Hay una fase en la región prerrenal en el cual la fase poliúrica. Entonces esa fase poliúrica pierde mucho potasio, entonces ahí sí se repone el potasio. Pero normalmente no se debe reponer el potasio. Ok. No hay que si puedes afectar a los demás. Por ti. Ok, ¿alguna otra pregunta que tengan? Sí, doctor. Ajá. Bueno, en caso de que, bueno, bueno, en caso de que una persona sospeche que ha presentado COVID, pero nunca recibió tratamiento, es una persona sin factores de riesgo, ¿sería recomendable tener un seguimiento o quizá que se realice una radiografía posterior? Si fue una persona que le dio COVID y es joven, sin factores de riesgo y su enfermedad fue muy leve, que nada más tuvo fiebre 1 o 2 días, malestar general solamente y remitió el cuadro, no es necesario un seguimiento. No es necesario que tomes placa radiográfica, puesto que si no hay dificultad respiratoria, no hay ningún problema respiratorio, estaría de más hacerla, además sería un gasto innecesario. Si quieres saber si realmente tuvo COVID o no, se puede hacer la determinación de los antígenos, tomar la muestra de sangre y puedes saber si tiene la IgG elevada para que vean si tiene o no la respuesta inmunitaria, únicamente si lo tuvo o no. Solamente Bien. eso. Y si tiene un factor de riesgo respecto a su trabajo, es lo que estaba recordando, respecto al trabajo, que en este caso está expuesto, son solventes, como gasolina, creo, gasolina, solventes. ¿Cómo no te di tu pregunta? A Ajá, ver. sí, bueno, si la persona tuviese un factor, creo que sí se llama factor de riesgo también, en este caso, que está su trabajo, esta exposición a humo, ajá, que esta exposición a humo o a solventes por su trabajo. Sería bueno una radiografía quizá. No. No le veo La relación, ¿no? relación porque, o sea, si tiene una exposición laboral y tiene una predisposición a un daño pulmonar, ya sea por cirrosis pulmonar o cualquier otro daño, pero no tendría relación con el COVID. Realmente la infección del virus es aguda y nada más deja el daño durante el periodo infeccioso nada más. Posterior, si no hubo ningún daño pulmonar, como dijimos, está en la primera fase y no hubo daño pulmonar, no va a haber daño pulmonar posterior, o sea, ya no va a haber ningún problema pulmonar después de que la enfermedad ceda. Aquí me olvidó comentarles nada más que la positividad del virus tarda aproximadamente entre 40 a 50 días en remitir la positividad. Si ustedes se toman una PCR
y les dieron de baja en el trabajo para que se vayan a su casa a evitar contagios y todo lo demás. Entonces, la positividad del virus, dicen, hazte una prueba cuando estés negativo y ya puedes venir a trabajar. Va a tardar 40, 50 días en que salga negativo. Entonces, el que sea positivo no significa que esté en la etapa de contagiosidad. O sea, no significa que él va a contagiar a otras personas. De hecho, hay un artículo que dice que aquellas personas que tienen la infección viral leve, que son, como los denominamos, asintomáticos, es muy difícil que contagien a otra persona. Es muy difícil y lo hemos visto. Aquí ha habido gente que ha estado con síntomas leves y no contagian. Realmente es difícil que se contagien a otra persona por ese mismo padecimiento. Entonces, hay artículos que lo dicen y otros artículos dicen que sí es contagioso, pero para que sepan que el resultado negativo tarda mucho tiempo en salir. Entonces, ha habido problemas laborales porque luego dicen, es que sí es positivo tu padecimiento y no puedes venir a trabajar. El problema es que van a tardar muchísimo tiempo en regresar, por eso lo digo. Es difícil el diagnóstico con un PCR para decir ya estás libre o no estás libre. Entonces, si es una paciente que tiene síntomas leves, no necesariamente va a contagiar a las personas con las que esté conviviendo. Hay artículos que lo dicen que la infecto contagiosidad es mínima. Es mínima. Por ejemplo, ustedes que se contagien y como no tienen factor de riesgo, son jóvenes, es difícil que contagien a sus hermanos, es difícil que contagien a su familia. Eso dicen los artículos. A mí no me consta. Realmente no sé. Lo mejor sería protegerse y cuidarse y aislarse de la familia si lo tuvieran, ¿no? Pero el artículo dice que su contagiosidad es mínima, que es muy poco lo que deben contagiar. Yo no estoy diciendo que no contagien, pero que sí el artículo refiere que el contagio es mínimo. Entonces, pero a lo que respecta, si les da la infección, lo más factible es que se aíslen y eviten estar en contacto con sus papás o personas mayores que tengan factores de riesgo. Mejor es prevenir que lamentar. Sí, es que, por ejemplo, a mi prima le dijeron que salió positivo a su prueba, pero pues aquí donde yo vivo, pues hay todas las casas de mi tía, de mis tías, de mi abuela, están todas juntas, ¿no? Entonces mi prima pues se la pasó. Bueno, creo que se cortó. Ya no te escuchas, Moy. Ay, perdón. Ajá. Mi prima es Ajá. diabética y ella salió positivo, ¿no? Entonces mi abuela es diabética, entonces mi prima convive con toda la familia y yo le dije que se aislara, que se fuera a su casa de su esposo, pero pues no hizo caso. Y ella Ujú. siempre estuvo en contacto con todos nosotros, con No, todos, y nadie desarrolló síntomas. exacto, Ni es mi lo que abuela, que tiene diabetes, ni mi tía que está embarazada, ni nadie. sí, es lo que refería el artículo, que si su infección es mínima y es de las candidatas a que no resolvieron síntomas, su contagiosidad es mínima, muy poco, no contagian. Digo, en mi caso, por ejemplo, que yo me enfermé un día nada más, jamás contagié a mi familia, ni mis niños, ni nadie se contagió en mi casa. Entonces, por eso es que yo sospecho que la razón del artículo es factible, ¿no? En cambio, los casos graves, esos sí son muy contagiosos, eso sí, la exposición de aerosoles es bastante. Entonces, el que está más expuesto a las infecciones, pues son los trabajadores de la salud, porque es donde más gente enferma hay. Doctor, pero por ejemplo, mi tía falleció de COVID Ajá. y estuvo en contacto con toda mi casa, con toda la casa en Cancún. Y ella salió positiva confirmada en la prueba y todos en la casa estuvimos en contacto antes de que ella pues falleciera, ¿no? Antes de que la lleváramos y ninguno se enfermó. O sea, el único que se enfermó 2 días fue mi primo, que tiene 36 años, pero del resto todos estuvimos en contacto, incluso con mi primo, y ninguno tuvo más que estornudos. Así es, sí, es lo que les mencionaba yo. Es cuando les puse la diapositiva de Thanos. O sea, es difícil creer cómo este virus afecta a unas personas y a otras no les pasa nada.
O sea, es como que las eligen, tú vas a morir y tú no, y a ti no te va a pasar nada. Entonces, es difícil, no se entiende todavía, no comprende todavía cómo funciona esto. Así como que hubo una selección de quienes le iba a dar feo y a quienes no le iba a pasar nada. Entonces, no, ahí sí no lo entiendo, no sé cómo funciona. ¿Hay alguna indicación como para desintubar a los pacientes? Como para Es que extubarlos. en el caso que pasó del ISSSTE, Ah, Extubarlo, ¿no? sí, ok. que dijeron que desconectaron a 3 pacientes. Ok. Ahí les explicaba que el quédate en casa era una estrategia para no colapsar el sistema de salud del país. En un momento dado que existen demasiados casos positivos y que existen demasiados casos positivos y que, por ejemplo, tú tengas 20 personas y de las 20 personas requieran ventilación mecánica y esas 20 personas, el 30% son gente productiva y el 70% ya no, y me hablo a gente productiva, por ejemplo, que sean jóvenes, que trabajen, que no tengan, que su familia dependa de ellos. Y hay gente, por ejemplo, que ya tiene falla renal, aguda, no, crónica, perdón, insuficiencia hepática, que ya no se valen por sí mismos, están postrados en cama, o tienen úlceras de cúbito, por siempre están acostados. Entonces, ahí la lección es que tú tienes que hacer un triage. Tienes que hacer un triage para definir si nada más tengo 7 ventiladores y tengo 20 enfermos que requieren ventilación mecánica, tienes que elegir entre los 20 a quienes quieres salvar y quienes todos son productivos para la salud. Se escucha cruel, pero realmente aquí para eso es el triage, para definir quién de los 20 que están aquí van a sobrevivir. De los otros 13 que no les vas a intubar, se van a morir y te van a armar una revolución los familiares porque murieron porque no los atendiste. Ahora, tú tienes 3 intubados que sabes que se van a morir, que su pulmón ya no responde, que ya tienen datos de choque séptico, que ya no, la PAF ya está muy baja, no responde para nada y que son abuelitos, no sé, 70, 90 años, 95 años, o sea, y tienes gente que requiere el ventilador y lo estás ocupando para ellos. Yo sé, ahí es un poco cruel, pero se vale el decir, ¿sabes qué? Lo voy a pasar a modo no invasivo y ese yo lo voy a ocupar para gente que si lo requiere. A lo mejor dices tú, bueno, es que no se vale, México no está aún normado la eutanasia. Pero en casos de pandemia, yo creo que se vale hacer lo que sea porque mantengas a la gente que tiene posibilidades de salir adelante y la que no, pues ya déjenla ir. Entonces, no sé a esto refieres. Medicina de guerra, ¿no? Sí, 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 eso me refería. ajá, es que sí es cruel, pero tienes que hacerlo porque pues, no hay otra. No tienes forma de decir, si tú haces, ¿sabes qué? Los que tengo intubados ya son abuelitos de 100 años, pero tengo un joven de 40 años o una mujer que tiene 3 hijos y sus hijos dependen de ella, tiene 27 años y tiene un SIRA severo, entonces si no la intubo, no manejo ventilador, se va a morir. Entonces tú eliges. Aquí, por ejemplo, hubo caso en general, una paciente embarazada, tenía 28 semanas de gestación. Entonces, ella hizo un SIRA severo por COVID. El ventilador no reclutaba el alveolo porque la presión del producto a nivel de abdominal no generaba que tuviera una buena ventilación. Entonces tuvo que meter al comité de ética para definir si esa paciente se tenía que desembarazar o no. Y sí, se metió al comité de ética y definieron todos que sí tenía que desembarazarla, aunque el producto no viviera. Pero la cuestión era salvar la vida de la madre. Entonces fue lo que se hizo. Entonces son decisiones que tienen que tomarse así, media crueles, pero es a conveniencia de la sociedad. Entonces son los casos que pasan aquí. Bien.
¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta que tengamos? Doctor, una duda sobre los casos de reinfección. Ajá. Es que estaba leyendo que decía que pues parece ser como un fenómeno aislado, porque pues son de entre muchos millones de personas que se han infectado, pues aparentemente pocas se han reportado como casos de reinfección. Entonces, yo lo que no termino de entender es si es una reinfección como tal o si es como usted menciona que en sus pruebas tardan todavía saliendo positivos, pero esto no sé qué podría ser. Sí, realmente se hablaba de una reinfección. Decían que al mes de haber tenido COVID había una reinfección. Pero digo, hay unos artículos que han salido que refieren que realmente no existe la reinfección como tal. Que la cuestión es que el virus sigue vigente ahí, saliendo positivo en PCR, y se piensa que es una reinfección, pero ya se supo que el virus pues, puede salir positivo a los 60 días todavía. 60 días que tú le haces la PCR sigue siendo positivo. Aquí en nuestra región, por ejemplo, si tuviste COVID, estuviste mal, con fiebre, todo malestar, y por ahí de repente te dio dengue y vas a tener fiebre otra vez, mialgias, artralgias, te hacen la prueba de COVID, sale positiva nuevamente, piensan, es una reinfección, pero nadie piensa que puede ser dengue, entonces es más bien parecido a que se infectan de otra enfermedad, se infectan de algún otro virus y lo confunden con COVID nuevamente. Entonces, aquí no sé, es un albur de decir, ¿es una reinfección o no es una reinfección? Entonces, a lo que respecta a lo que han hecho los estudios, que sí dejan una inmunidad innata. Entonces, si no dejaran la inmunidad, no habría vacuna. Entonces, la vacuna pues ya se está creando, ya va a salir la vacuna del mercado. Por ejemplo, el que no deja inmunidad es el dengue. El dengue sí es, pero porque existen muchos serotipos. Entonces, no puedes dejar una inmunidad para todos los serotipos que hay. En La cambio, influenza, ¿no? También. la influenza sí existe la inmunidad de influenza. Por eso es la vacuna. Pero, por ejemplo, el dengue Pero no. cada año la modifica, ¿no, doctor? Sí, los serotipos que salen cada año. Sí, realmente la influenza está cambiando constantemente, está mutando. Es uno de los virus más mutantes que hay, por eso es que la vacuna es cada año. Así es. Doctor, Ujú. un rapidito así, bueno, yo aquí comentaba a mi compañero Rubén de que en cuanto a llevar un seguimiento, em, ¿qué tipo de, bueno, no sé si lleguen a ver como comorbilidades más adelante? O sea, por ejemplo, a mi mamá le dio COVID Ujú. eh, y le dijeron que estaba a punto de tener neumonía, ¿no? O sea, tenía infiltrados intersticiales y todo eso, y llevó Ajá. tratamiento. Pero después, o sea, no sé si sea necesario más adelante realizarle radiografías o más estudios o algo así. Si no tiene ningún síntoma de dificultad respiratoria o un síntoma de falla cardíaca, no es necesario. No es necesario, digo, ya lo que dejó y no va a cambiar. O sea, que si no dejó ningún daño pulmonar, no va a existir un daño pulmonar ya secundario a eso. Puede existir un daño pulmonar secundario a cualquier otra cosa, al cigarrillo, al humo, a lo que sea, pero no va a ser secundario al COVID. Entonces, no es necesario que se le haga ningún otro estudio. Las secuelas que deja el COVID los deja desde el inicio. Entonces, no aparecen después. Si en el inicio no tuvo nada más, no va a tener nada más después. Ok, doctor, gracias. Así es. Bueno, entonces, supongo que, bueno, las dudas que tuvieran, si hay alguna duda después, me la pueden hacer saber. Pero bueno, vamos a empezar con la clase entonces. Entonces, a ver quién toca exponer. ¿Le dan las diapositivas?
Sí se ven. Sí se ven, pero no proyectadas. Sí, sí se ve. Ahora ya. 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 Buenos días, compañeros, alumnos, profesor encargado de la materia. Mi nombre es Maicari Bolívar. Les voy a presentar una pequeña introducción a nuestro módulo de neuro, que es anatomía y fisiología. Y pues bueno, empecemos. Pues más que nada, para empezar con las regiones anatómicas, vamos a hablar de lo que es la neocorteza, que pues por jerarquía va a ser la más evolutiva con la que nosotros vamos a contar, y va a modular nuestras funciones más primitivas. Esta va a estar dividida en 6 capas. La primera de sus capas va a ser la capa molecular y tiene pocas neuronas. Seguida a esta está la capa 2, que es llamada la piramidal, y esta va a estar formada por células granulares y dendritas apicales. La capa 3 va a ser llamada piramidal externa y va a contener una variedad de células que nos van a ayudar como transmisor de los aminoácidos excitatorios. La capa 4, pues esta se va a conocer como granular interna y va a contener, como su nombre lo dice, células granulares. Y por último, la capa 5, perdón, va a ser llamada piramidal interna, y esta va a ser más que nada por el tamaño del soma que van a tener las neuronas, que va a ir aumentando conforme vaya interiorizándose la capa. Y por último, pues tenemos la capa 6, que es la capa heterogénea, donde van a haber neuronas fusiformes arregladas perpendicularmente a la superficie cortical, y estas se van a mezclar con lo que es la sustancia blanca. Pues ya conocemos las regiones de los lóbulos, lóbulo parietal, el temporal, el occipital y el frontal. Ahí hay repetido veces temporal. Primero que nada, pues vamos a hablar de el frontal, que va a intervenir en la planificación, la atención, el pensamiento, la resolución de problemas. La parte límbica, que va a ser, va a tomar parte de la emoción, que igual se va a ver a lo largo de la exposición. Y la sensitiva va a intervenir en lo que es la integración de la información sensorial. Normalmente la información verbal se va a procesar en la parte frontal del hemisferio izquierdo, y la información no verbal y visoespacial se va a procesar en lo que es el hemisferio derecho. El lóbulo frontal, pues van a ser, como ya sabemos, los de mayor tamaño, y pues van a tener las funciones motrices como ejecución, personalidad, intelecto, memoria operativa del trabajo. La memoria operativa del trabajo va a ser pues la capacidad de tener varios datos para manipular, pero podría decirse que los tienes en la mente y ya con esos datos puedes trabajar. Y por último, el lenguaje. El opérculo frontal izquierdo pues va a ser una circunvolución frontal inferior, y aquí va a ver lo que es el área de Broca, que pues se ha descrito como uno de los centros del habla, que va a ser responsable de lo que es la fluidez del lenguaje. Se debe su nombre a Paul Broca, que él fue el que estudió en cadáveres esta zona y determinó que pues esta área está relacionada. Y también después de esto, pues más adelante lo vamos a ver, pero también Karl Wernicke pues estudió la zona de Wernicke, que es igual, se liga con lo que es la área de Broca, porque ambas están relacionadas con la comprensión del lenguaje.
pero la diferencia es que el área de Broca está en la parte de frontal y el Wernicke está un poco más atrás. Cuando hay una lesión en lo que es esta área, pues se puede causar lo que es una fascia motora o de Broca, que esto va a hacer que el paciente tenga una dificultad para el habla. Y pues esto nos ayuda a que la comprensión del lenguaje verbal esté intacta, o sea, el área de Broca. El opérculo frontal derecho, pues este va a ser el que va a añadir emoción al habla. Por lo tanto, si nosotros tenemos una lesión en esta zona, pues va a haber un aplanamiento emocional, que es pues prácticamente como si estuviéramos hablando sin sentir nada. El opérculo frontal izquierdo, como ya les dije, pues va a contener el área de Broca. Y esta funciona al momento de escuchar una palabra, desde el aparato auditivo hasta el nervio auditivo y el núcleo geniculado, va a viajar a lo que es la corteza auditiva primaria. Y luego de esta corteza va a subir a lo que es el nivel superior, al giro angular. Posteriormente va a llegar a lo que es el área de Broca, en donde va a transformar la estructura gramatical de una frase y se va a almacenar en la memoria para que nosotros podamos tener lo que es la comprensión. Y ya frente a una lectura o frente a algún frente a una lectura, pues esto ya se va a procesar la información para que nosotros podamos comprender. Y después de esto se va a transferir al giro angular, que va a pasar al área de Wernicke. Y de este modo, pues la perspectiva clásica se va a configurar por esa única línea, primero en el área de Broca y después en el área de Wernicke. En el lóbulo frontal también tenemos la corteza cingulada anterior. Esta se va a encargar de lo que es la inhibición verbal, la anticipación de recompensas, la toma de decisiones, la empatía y las emociones. Junto con la porción medial, pues van a permitir el inicio y la sincronización de lo que es el habla y los movimientos complejos. Cuando hay una lesión en esta zona, pues puede haber lo que puede presentarse en el paciente lo que es un mutismo asinético, que esto va a ser un trastorno del comportamiento donde el paciente va a tener la incapacidad de moverse o hablar. O sea, él va a estar despierto, pero no va a poder ni moverse ni hablar. También tenemos lo que es la corteza prefrontal, que esta es crucial para la implementación de las conductas motivadas. Y las conductas motivadas, pues son las que nos van a dar la sobrevida. Esta, pues, ¿cómo que se les ocurre? Que nos pueden, acciones que nos ayuden a la supervivencia. Cosas como comer. Sí, comer. ¿El estrés? ¿No sabía? Sí, o sea, comer, refugio, cuando estamos entre una situación de riesgo. Todas las situaciones y respuestas motoras son las que nos van a ayudar con la supervivencia. En esta área también podemos encontrar lo que es la región dorsolateral, que esta va a recibir información sensorial altamente elaborada desde áreas corticales, lo que nos va a ayudar con lo que es la información olfatoria, interoceptiva y la gustatoria.
También la corteza prefrontal va a estar recíprocamente conectada con las estructuras límbicas como es la amígdala y el hipocampo. Pasamos con lo que es el lóbulo temporal, que va a ser encargado de lo que es la emoción, la formación y el control de la memoria, la audición y la nominación de objetos, así como el reconocimiento visual. En el lóbulo temporal, pues va a haber una estructura que se llama giro fusiforme izquierdo, que esta va a ser una región inferior lateral del lóbulo temporal y se va a encargar principalmente de lo que es el reconocimiento de rostros. Es decir, que si nosotros presentamos el paciente presenta alguna lesión en esta zona, pues se va a ocasionar lo que es la prosopagnosia, que es la incapacidad para reconocer los rostros que no son familiares. Incluso cuando esta prosopagnosia incrementa, el paciente tiene la incapacidad de reconocerse a sí mismo. El lóbulo temporal pues también tiene otros giros que pues el giro fusiforme, va a ser responsable de reconocimiento facial y su al igual que el anterior, igual tenemos el giro temporal inferior, que se va a encargar de la percepción y la discriminación visual. El giro parahipocampal, que tiene su nombre característico porque tiene forma de gancho. También se le puede llamar circunvolución uncinada. Y el giro lingual, que va a ser la porción posterior del giro occipitotemporal medial y va a formar una cuña en lo que es la corteza visual. En el lóbulo temporal, pues la región anterior lateral izquierda nos va a ser importante para reconocer y nominar los objetos. Por ejemplo, ustedes que vieron esa imagen, ¿qué es? Una vaca. Una vaca. Exacto. Entonces, pues más que nada para eso nos sirve y pues ya las lesiones en esta zona pues nos van a producir una agnosia para los objetos. Del lado derecho pues van a participar igualmente para lo que es la nominación de objetos, pero aquí también nos ayuda con lo que es la episódica retrógrada y las lesiones en esta área pues nos van a dar asimismo los defectos de comunicación, pérdida de memoria y como nos abarca lo que es la memoria episódica retrógrada, pues también van a haber pérdida de memoria en algunos recuerdos personales del pasado. El lóbulo temporal contiene también lo que es la corteza temporal dorsolateral, que va a ser la corteza auditiva primaria, y va a ser la corteza auditiva primaria porque en la literatura menciona que es una de las principales fuentes de circulación sanguínea. Y aquí es donde llega primeramente lo que es la información, y ya de ahí se va a lo que es si es para comprensión, pues se dirige a lo que es el circuito de Broca y Wernicke. También en 2003 se especuló que esta área nos servía para el pensamiento ilógico y la caracterización de lo que son los sueños, pero no hay como que estudios que se demuestren. El lóbulo temporal en la región temporal mesial contiene lo que es el hipocampo, la amígdala y la ínsula.
y esta pues se va a encontrar escondida en la profundidad de lo que es este lóbulo, que va a estar ubicada en los márgenes cisternales basales, va a estar rodeada por estructuras vasculares y nervios, y pues las alucinaciones olfatorias son frecuentes en las epilepsias cuando hay afección directamente en este lóbulo. El lóbulo parietal pues va a ser esencial para lo que es la sensibilidad, la comprensión del habla y el mantenimiento de la atención sobre un foco. El lóbulo parietal en el lado izquierdo pues va, como se mencionó, va a contener el área de Wernicke. Este igual nos va a ayudar para la comprensión del lenguaje, la producción del lenguaje con sentido y la repetición verbal. Su lesión pues va a causar una fase sensitiva o de Wernicke, que va a ser un lenguaje incongruente, errores en las selecciones de palabras y alteración o repetición. Del lado derecho pues podemos encontrar que es importante para el reconocimiento y procesamiento de la música y la voz. Y pues su lesión del lado derecho en el lóbulo parietal pues nos puede causar una amusia, que es la falta de reconocimiento de música y voz. Si tenemos una afección en ambas partes de lo que es el lóbulo parietal, o sea, en los dos hemisferios, pues podemos desarrollar una agnosia auditiva. Esta es lo que les mencioné de el circuito Broca-Wernicke, que va desde el lóbulo frontal hasta el parietal. Y en la parte del lóbulo parietal, pero izquierda inferior, pues es donde específicamente va a estar lo que es la repetición verbal, nominación de objetos, lectura en voz alta, capacidad de deletrear y cálculo. En la región inferior derecha, pues si hay alguna lesión, pues va a haber una falta de percepción de algunas modalidades auditivas. En la región superior bilateral, pues va a ser una corteza que se va a asociar directamente con lo que es la asociación sensorial, vital para la integración sensorial. Es decir, su lesión puede producir una pérdida de reconocimiento e integración sensorial. Es lo que causa lo de, ahí hay un término, espacio visual, que es cuando nosotros estamos en un contexto y aunque cerremos los ojos, sabemos que, por ejemplo, si avanzamos unos pasos, podemos chocar contra algo. Seguimos con alguna duda hasta aquí con los lóbulos. No, todo bien. Bueno, seguimos con los ganglios basales. En una perspectiva general, pues estos van a ser encargados de la emoción, la función ejecutiva, la motivación y la actividad motriz. Estos van a constituir un tracto extrapiramidal paralelo al tracto piramidal, y estos van a facilitar o inhibir la secuencia de lo que es los movimientos. También va a mantener lo que es el tono muscular y la adaptación de una postura. Entre los ganglios basales, pues tenemos lo que es el núcleo estriado o neoestriado, que es la entrada principal a los ganglios basales, y se puede dividir fibras perforantes de la cápsula interna, que va a ser en una parte medial el núcleo caudado y una parte lateral el putamen, que más adelante se va a ver, pero el putamen va a ser una estructura que va a estar en el centro del cerebro,
junto con el núcleo caudado van a formar el núcleo estriado. Y el putamen y el globo pálido van a formar el núcleo lenticular. El término viene de latín y se refiere a poda, que significa podar, pensar. Por eso se llama putamen. Debajo del borde anterior se va a encontrar lo que es el núcleo accumbens y no va a tener un límite definido. El núcleo estriado mayormente los núcleos causados son estructuras en forma de C y van a constar de una cabeza, un cuerpo y una cola. Estos se van a encargar de lo que es la planificación de movimientos voluntarios y la supresión de movimientos involuntarios. Aquí les puse una imagen para que vean en esta parte. Este putamen, el núcleo caudado, y esto va a ser el núcleo estriado, o sea, ambos. El globo pálido es medial al putamen, va a constar de dos partes, tanto interna y externa. Se va a considerar funcionalmente como un núcleo eferente y sus destinos primarios van a ser el núcleo subtalámico y el tálamo a través de las vías GABAérgicas. Esto va a funcionar como unidad junto con el núcleo caudado y el globo pálido. Al globo pálido se le llama globo pálido porque en él se encuentran, las neuronas están muy mielinizadas y le dan esa apariencia. El globo pálido se va a proyectar aferencia al tálamo y esto se va a enviar directamente a lo que es la corteza prefrontal. Aquí les puse una imagen donde se ve el globo pálido. Aquí está el putamen. Pasamos con otro núcleo que es la sustancia negra y estos van a ser núcleos ubicados en el mesencéfalo, oscuros por su alto contenido de melanina y se van a encargar de modular los movimientos involuntarios, el tono muscular y la postura. La sustancia negra y el globo pálido van a ser las principales estructuras de lo que es los ganglios basales y la sustancia negra se va a dividir en lo que es parte reticulada, que va a contener las neuronas GABAérgicas y estas van a mandar vías eferentes al tálamo y al subtálamo, pero también van a recibir estímulos. Y la parte compacta, que va a contener neuronas dopaminérgicas y esto se va a enviar en proyecciones al caudado y al putamen. Y esto se va a llamar vía nigroestriada. El núcleo subtalámico va a ser un compuesto principal de neuronas de proyección glutamatérgicas y fue descrito en 1865 por Bernard Jules. Por eso igual se le llama corpus luisi. Y esta va a ser una porción mucho más grande de lo que es el núcleo subtalámico y se va a dedicar a las funciones motoras del tronco y las extremidades. Además de que en regiones pequeñas van a haber designaciones a lo que son los movimientos oculares, a las emociones y a las funciones cognitivas. En los circuitos de talamocorticoidales van a ver la vía directa, que esta se va a encargar de la inhibición, y la vía indirecta, que este va a ser cuando las actividades aferentes talamocorticales excitadoras se presentan. Y esto, pues, como ya mencioné, pues se va a dar principalmente por lo que es la dopamina. La dopamina va a inhibir en la actividad de vía indirecta y va a ser lo contrario en la vía directa.
También Sí, la anterior diapositiva no, no escuché bien, se escuché entrecortado. sí, bueno, en los circuitos de los ganglios basales va a haber uno que se llama tálamo corticales, que esto va a tener dos vías. La vía directa, que va a aumentar las actividades aferentes talamocorticales excitatorias y va a estimular. Y va a haber la vía indirecta, que esta va a disminuir las actividades. Todo esto es un circuito que sube, o sea, va del subtálamo a las cortezas y se produce por medio de lo que es la dopamina. El balance entre estas vías pues va a ser crucial para que nosotros tengamos una ejecución fluida de los movimientos, ya sea puestas en marcha, cogniciones, afectos deseados, inhibición de alguna acción que nosotros queramos o afectos contrapuestos y no deseados. En resumen, pues normalmente el núcleo talámico pues va en su parte dorsal media, nos va a ayudar con la elaboración del pensamiento. Y si se les olvida, pues recuerden a Jimmy Neutron, que se obligaba a pensar. En la ventral lateral, pues nos va a ayudar a lo que es el motor voluntario, cuando vamos al súper a escoger las cosas que nos hacen falta. El ventral posterolateral va a ser tipo somatosensorial. El posterolateral va a ayudarnos a hacer origami con habilidades manuales. El cuerpo geniculado lateral nos va a ayudar con la visión y pues el cuerpo geniculado medial va a ser directamente con la audición. En una función global, pues cuando en la función motora, el putamen va a ser el que nos va a ayudar con la planificación y ejecución de los movimientos. Y pues esto va a ser gracias a la proyección de los campos visuales frontales de la cabeza, que van a ir al cuerpo caudado, directamente al núcleo caudado de la sustancia negra reticular. Nos va a ayudar a planificar y la ejecución de movimientos. En la función cognitiva, pues nos van a ayudar importantes para lo que es el aprendizaje inconsciente y automático, ya sea procedimental, que es la adquisición de nuevas habilidades, o sea, porque nosotros queremos mejorarlas, o formación de hábitos. En el aprendizaje también puede haber lo que es mayor actividad en áreas anteriores del estriado, y también cuando los movimientos están aprendidos, la actividad se desplaza a las regiones posteriores de lo que es el estriado. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien, todo bien. No, Ok, y vamos a pasar con la parte más interna de lo que es cerebro, que es el sistema límbico. El sistema límbico va a ser un conjunto de núcleos cerebrales que van a regular nuestras emociones. Este va a ser constituido por lo que es el área ventral, tegmental, el núcleo accumbens, el hipocampo, los núcleos septales laterales y la corteza frontal. Y como mencioné, pues nos va a ayudar con lo que son las emociones, ya sea miedo, alegría, enojo o tristeza. Primero tenemos al hipocampo y parahipocampo, que normalmente se les considera una sola estructura. Y se les puede decir que son la estructura de la memoria. El hipocampo, pues, va a ser una estructura de la sustancia gris localizada en la parte de los lóbulos temporales. Se va a extender a lo que desde el fornix hasta la amígdala. Va a regular la memoria a largo plazo y navegación espacial. Esa es la que les mencionaba de la navegación espacial, que es cuando nosotros sabemos que hay un objeto, aunque no lo estemos viendo. Sus lesiones van a ocasionar un déficit en la memoria
ya sea una amnesia anterógrada y retrógrada. La anterógrada es cuando hay una pérdida únicamente de los sucesos nuevos, y la retrógrada es cuando antes de que pasara el accidente o pasara esto, el paciente pierde esos eventos, o sea, no los recuerda. El parahipocampo va a extenderse desde la corteza cingulada anterior y va a contener las cortezas perirenal y entorrinal. Este va a estar involucrado en lo que es la percepción del medio ambiente y en el procesamiento de la información relacionada con lo que es el lugar. En la corteza entorrinal, pues va a haber una interfaz entre el hipocampo y el neocórtex, y este nos va a ayudar con lo que son las memorias autobiográficas, declarativas y espaciales. Una de las funciones principales de lo que es el hipocampo, pues es la memoria tipo explícita y declarativa, que es cuando nos piden que nosotros digamos algo, que tenemos a recordar, no sé, ciertos detalles. Y su región ventral, pues va a controlar lo que es los procesos de regulación emocional, conducta guiada emocionalmente y la ansiedad. En su región dorsal va a estar más relacionada con los procesos de la memoria. La amígdala va a ser un conjunto de núcleos situados en la unión de la cola del núcleo caudado, y los extremos pues ya los vimos en más anteriores del parahipocampo y del hipocampo. Esta va a enviar proyecciones al estriado, al hipotálamo, al tálamo, al mesencéfalo y al tronco cerebral. Su principal función pues va a ser el procesamiento y almacenamiento de las reacciones emocionales. Y es un elemento importante de los circuitos del miedo y para la asignación del valor emocional a los estímulos. Las funciones de la amígdala pues van a activarse cuando existe alguna expresión facial emocional, posturas corporales temerosas, escenas desagradables, estímulos novedosos, estímulos de valencia, todo lo que tenga que ver reacción con alguna emoción. El sistema de memoria regula las respuestas de la amígdala y va a aportar la información pasada del ambiente o histórica acerca de los estímulos en cuestión, es decir, amígdala, hipocampo y corteza entorrinal. Ese va a ser el circuito que va a manejar. El hipotálamo, por último, se va a situar ventral al tálamo, alrededor del tercer ventrículo, y va a estar una estructura que nos va a servir para la homeostasis interna. Esto nos va a ayudar con lo que es la temperatura, el sueño, el ritmo circadiano, metabolismo del agua, secreción hormonal, tensión arterial, saciedad. Y esto va a modular reacciones fisiológicas a los estímulos emocionales, proyección y recibe fibras de la corteza orbitofrontal de los circuitos límbicos, el tálamo, la formación reticular y los sistemas autónomo y endocrinológico. Y las lesiones en el hipotálamo pues obviamente nos van a dar una agresividad, anorexia, crisis gelásticas y alteración de vigilia. Y el tálamo, pues este nos va a ayudar para lo que es la regulación de la información sensitiva procedente de las cortezas de asociación y las salidas de regulación motora. Este se va a encargar de la integración de datos sensoriales, va a ser la central de atención según los objetos y la regulación emocional. Ay, me marca que me falta una. ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna. Bueno, sí, está muy completo, es demasiada información. De hecho, aquí, bueno, lo más importante de lo que se ha visto aquí es lo que vamos nosotros a ver en el servicio de urgencias. Realmente
el cerebro es lo más complicado que hay, es lo más complejo que hay. De hecho, incluso los neurólogos no le entienden bien todavía al cerebro. ¿Qué es lo que nos interesa más del sistema nervioso y de lo que es el cerebro? El sistema activador reticular es el sistema que va a mantenernos despierto, pero cuando veamos hemorragia cerebral o EBC, vamos a ver qué es lo que se va a afectar para que el paciente se mantenga despierto, se mantenga orientado. El sistema límbico, que es otro de los sistemas que nos van a servir que sepamos su función. Los neurotransmisores, ya lo mencionaste, el activador y el inhibidor. Tenemos dos neurotransmisores, el activador, que en este caso va a ser ahí se me fue el nombre. ¿Glutamato? ¿O ese es el Glutamato, inhibidor? así es. El glutamato es el activador, la dopamina, que va a ser el de las emociones, y el inhibidor, que va a ser el GABA. Entonces, esos neurotransmisores van a ayudar para entender más bien cómo está el paciente y cuál es la afección que tiene. No nos metamos muchísimo a lo que es la información del sistema nervioso, porque es mucho, no vamos a salir de ahí. Y realmente, mientras más busques, más vas a entrar y más y más y más. Y cuando quieras salir, ya no vas a poder. Doctor. ¿Sí? Y bueno, ¿Cuál es el sistema dijo primero, que era el más importante? el sistema activador reticular, lo que es el tallo. Ok. Lo que es el tallo, ahí es lo que nos va a mantener despiertos, y es lo que el paciente pierde la conciencia en los eventos vasculares cerebrales, en las hemorragias cerebrales, hemorragias del núcleo del tálamo, el sistema límbico, que es el que también nos va a ayudar. Ahorita no sé si en anatomía ya acabaste, ¿verdad? ¿O falta todavía más de anatomía? No, sería todo de anatomía. Ajá. Nos interesa más la fisiología. La fisiología, lo que nos va a interesar más, qué es lo que vamos a mantener nosotros como médicos, qué es lo que podemos hacer. Porque, bueno, por ejemplo, si hay una lesión en el área de Broca, una lesión en el área de Wernicke, realmente no, como médicos, no podemos hacer gran cosa con eso, pero sí lo que podemos evitar que haya lesiones es con la fisiología. Podemos evitar que haya disminución de flujo sanguíneo cerebral, la presión de perfusión cerebral, manteniendo la hemostasis en cuanto a presiones, el área de Monro, el Monro-Kelly, lo que es la fisiología de Monro-Kelly, todo eso sí nos interesa bastante. Eso es lo que más nos interesa sobre la materia. Eso yo voy a hablar un poco, pero en hipertensión intracraneal, doctor. Así es. Bueno, ok. A ver, síguele entonces. Muy bien. Permítanme un momento. Se obtuvieron las diapositivas no abiertas, ¿correcto? Sí. Así es. Ok, están abriendo. Ya sé. Ok, perfecto. Bueno, compañeros, continuando con la programación de la clase, después de la fisiología, el primer tema es la hipertensión intracraneal aguda. Y bueno, como una breve introducción, hay algunos conceptos que debemos tener en cuenta, y es que el primero es que la cavidad intracraneal es una cavidad rígida y compartimentada en el adulto. Es base rígida, ¿no? Recordemos que en los pacientes pediátricos, pues lo que son las fontanelas tienden a cerrar aproximadamente a los 18 meses, entonces en esos momentos cuando la cavidad craneana se vuelve completamente aislada, ¿no? Rígida, lo cual pues le brinda protección al encéfalo, pero pues podría considerarse un arma de doble filo, ya que en este caso, si existiese alguna variación en cuanto a su contenido, es decir, algún contenido adicional, pues no va a permitir la expansión de la misma cavidad, lo cual pone en riesgo al propio encéfalo. Se dice que es compartimentada porque, bueno, para fines de esta presentación nos van a interesar lo que es la hoz del cerebro y el tentorio del cerebelo, mismos que vamos a
a utilizar para, esto ya un poco a manera de adelanto, pero para definir el tipo de hernia cerebral, la cual es la complicación de la hipertensión intracraneal, la primera. Entonces, otro concepto que debemos considerar es que lo que respecta a su volumen, la cavidad craneal tiene entre 1.300 a 1.500 mililitros de capacidad. Algunas literaturas varían diciendo que va de entre los 1.200 a los 1.700, pero en promedio siempre manejan los 1.500 como una medida estandarizada. Y lo que debemos considerar es en qué porcentaje se encuentra su contenido. Bueno, un 80% del contenido va a ser la masa encefálica y el resto va a estar dividido entre el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Siendo así, pues, que considerando estos porcentajes, 1.200 mililitros en un paciente con un volumen de 1.500 va a ser de masa encefálica y 300 mililitros divididos entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Y debemos también conocer cuál es la presión normal del líquido cefalorraquídeo, la presión en la presión intracraneal. Se dice que va de entre los 10 a los 15 milímetros de mercurio. Algunas literaturas prefieren manejar milímetros o centímetros de agua y lo definen como lo normal, menor a 10 milímetros de mercurio o 200 milímetros de agua o 20 centímetros de agua. ¿De acuerdo? Ahora bien, entrando a lo que es la patología, pues esta se define como la condición derivada de la elevación de la presión del contenido intracraneal, la cual rebasa los mecanismos de compensación del organismo y cuya evolución natural sin un tratamiento adecuado y rápido deviene en daños cerebrales irreversibles. Bueno, no es difícil imaginar, ¿no? Si la patología se llama hipertensión intracraneal, bueno, pues hay un aumento de la presión, pero esta está dado por lo que se dice es el continente contenido. Continente, que es el cráneo, que ya mencionamos que es una cavidad no expansible, y el contenido, que ya lo mencionamos, líquido cefalorraquídeo, sangre y encéfalo, ¿no? Entonces, realmente cuando hay alguna alteración de estos dos, vamos a tener lo que es la hipertensión intracraneal. Algunos ejemplos de daño del continente, pues un traumatismo craneoencefálico, y del contenido, pues la presencia de una masa encefálica, ¿no? Como ejemplos. Y bueno, a partir de este momento vamos a entrar a lo que es la fisiopatología, la cual se fundamenta en la doctrina de Monroe-Kelly, la cual, pues, como ya se mencionó, nos habla de que hay 3 volúmenes intracraneales, ¿no? Y esta dice que el aumento de cualquiera de los 3 volúmenes debe ser compensado por la disminución del resto. Y cuando esta compensación se ve rebasada o superada, pues es cuando ya tenemos lo que es la hipertensión intracraneal. Como podemos ver en la imagen, disculpa por la calidad, aquí vamos a tener, ¿no? Lo que es lo azul y lo rojo representa la sangre, lo café el cerebro y lo negro representa al líquido cefalorraquídeo. En una persona normal vemos cómo están distribuidos de forma equilibrada, ¿no? Pero nótese que a los extremos tenemos la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando en este caso se presenta o aparece alguna masa, vamos a ver que lo primero que se va a desplazar va a ser el líquido cefalorraquídeo y la sangre, ¿no? Esos van a ser nuestros principales mecanismos compensadores, el desplazamiento de este volumen. ¿Cómo? En breve lo comento un poquito mejor. Y una vez que se ven rebasados esta distribución, pues es cuando ya tenemos una hipertensión o un mecanismo descompensado, ¿no? Y esto es lo que nos produce la hipertensión. Y algo adicional que hay que añadir al concepto de hipertensión intracraneal es que esta debe ser mantenida. Igual aquí de nuevo, va a variar de literatura en literatura. Aquí yo les puse que debe de ser al menos 10 minutos, pero algunos otros autores prefieren considerar la hipertensión intracraneal a partir de 5 minutos de que ésta se encuentre sostenida. Y como ya lo había mencionado,
cuando está por encima de los 20 milímetros de mercurio o 200 milímetros de agua o 20 centímetros de agua. Un momento, por favor. Muy bien. Y algo adicional a considerar es que los valores van a ser variables y cuando tengamos una presión intracraneal entre los 20 y 30 milímetros de mercurio va a ser considerada leve, entre 30 y 40 moderada y por encima de 40 va a ser de grado severo, ¿no? Para que lo tengamos a consideración. Y bueno, les hablaba de los mecanismos compensatorios. El primero del que se hace énfasis es la vasoconstricción arteriolar. Aquí es donde vamos a encontrar la primera respuesta, ¿no? Las arteriolas sabemos son las arterias más pequeñas, pero dentro de sus propiedades podemos destacar que son las que más se vasocontraen, así como que son las más vasodilatables, ¿sí? Entonces, aquí es donde se encuentra el fundamento. Van a estar más vasocontraídas, lo cual pues va a evitar o va a tratar de evitar un mayor flujo de sangre. Ahorita lo explico mejor. Y dentro de los otros mecanismos se van a encontrar los del líquido cefalorraquídeo. Aquí pues vamos a ver que en la derivación del líquido cefalorraquídeo va a irse hacia lo que son los senos venosos, o hacia el espacio subaracnoideo, o hacia las regiones espinales, o en la propia dilatación de los senos venosos, ¿no? La idea es redistribuir pues los volúmenes fuera de la cavidad craneal, o bueno, a cualquier otro lado que permita pues mantener una presión estable. Así bien, podemos resumir la fisiopatología de la siguiente forma. En una primera instancia vamos a tener una fase de compensación, como les menciono, va a ser la fase inicial, caracterizada por el desplazamiento de la sangre y el líquido cefalorraquídeo a lo largo de todo el eje espinal. Sin embargo, cuando esta fase se ve superada, entramos a lo que es la fase de descompensación, en donde el aumento progresivo de la presión ejercida, en donde vamos a tener un aumento progresivo de la presión ejercida por el líquido cefalorraquídeo. Entonces, se dice que cada incremento adicional en el volumen de la lesión nos va a producir un aumento correspondiente en la presión intracraneal. Y esto es lo más importante a destacar, es que pequeños cambios en el volumen van a causar cambios significativos en la presión intracraneal. Se dice que es de carácter exponencial, es decir, en un principio pues vamos a tener un aumento sí de la presión, pero los mecanismos compensadores no nos van a permitir tolerar este aumento de la presión, pero llegado a un punto en el que esos mecanismos se ven rebasados, cualquier mililitro adicional pone en más riesgo la vida del paciente, por lo que les menciono, el riesgo se vuelve exponencial, ¿sí? Y pues finalmente la complicación de una hipertensión intracraneal sostenida va a ser la fase de ignición, en la cual no voy a ahondar ya que se dará el tema más adelante. Entonces, bueno, para retomar Entonces, lo primero que el cerebro busca compensar es la sangre, o sea, disminución de sí, la sangre o del líquido. Cefalorraquídeo. Del líquido. Tanto sangre como líquido cefalorraquídeo. La clave es esto, redistribución del volumen, ¿sí? Ocurren al mismo tiempo, pero uno de los mecanismos de la patología que voy a mencionar en la siguiente diapositiva es la vasoconstricción de los vasos sanguíneos. Un momentito, ahorita hablamos de ello. Pero quería hablarles de este gráfico, lo que les decía de que el daño es exponencial. En este gráfico lo que observamos es que la línea negra, voy a cambiar la pluma. Ok, déjenme pongo otro color. Ok. Lo que observamos aquí en esta línea negra va a ser toda la que es la parte compensada. Sí, aquí todavía están nuestros mecanismos compensadores funcionando, pero llegado a un punto, esta línea roja se vuelve la fase descompensada. Y lo que les decía es que esto es de carácter exponencial. Entonces, solo por tomar un ejemplo,
consideremos que el volumen de nuestro paciente es de 1500 mililitros, ¿no? Entonces, aquí en esta volumen intracraneal, el inicio va a estar 1501 mililitros, ¿no? Y en este punto van a ser, digamos, 5 mililitros. Ya hemos mencionado que la hipertensión intracraneal va a ser a partir de los, de los 20 mililitros de mercurio, pero repito, esto solo es a manera de ejemplo. Entonces, si nosotros aumentamos o consideramos, no sé, por tomar otro ejemplo, al 2 como el número que estamos elevando, sabemos que 2 a la 1 es 2, 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8. Va aumentando, pero todavía es tolerable. Sin embargo, llegado a este punto, 2 a la 5, si no me recuerdo, es 32, 2 a la 6 es 64. Entonces, a esto se refiere, ¿no? Ya no puede compensarlo y el daño se vuelve aún mayor, aunque el volumen que se está aumentando siga siendo relativamente poco, ¿no? 6 mililitros, 7 mililitros, etcétera. Y todo esto se explica con los términos elastancia y complianza, términos que van a encontrar en la literatura y pues que son parecidos pero no iguales. ¿Por qué? Porque bueno, la elastancia va a referirse a los cambios de la presión secundarios a cambios en el volumen, es decir, el volumen va a determinar cuánta presión haya. Y esto nos permite ver la rigidez intracraneal. Y esto es lo que le estaba explicando con esta gráfica. Por su parte, la complianza son los cambios del volumen secundarios a la presión. Sí, es un poquito como que se escucha igual, pero pues, no es lo mismo. Y en este caso se mide cuánto se puede estirar, tan flexible es nuestro cerebro. Y lo que les decía, lo que preguntaban sobre los vasos sanguíneos, bueno, primero que nada hay que tener en cuenta el siguiente concepto. Presión de perfusión cerebral. Recordemos que en medicina perfusión se refiere a irrigación, ¿no? A nutrición. ¿Qué tanto se está nutriendo el cerebro en este momento? Vamos a ver que la perfusión cerebral va a ser la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneal. Entonces es una fórmula muy simple. Perfusión cerebral, presión arterial media menos presión intracraneal, perdón. Entonces vamos a ver lo siguiente. Según aumentan los volúmenes intracraneales patológicos, va a disminuir la capacidad de mantener la presión intracraneal dentro de los límites normales, lo que va a llevar a una disminución de la perfusión cerebral. O, visto de este gráfico, bueno, nuestra patología o lo que nos interesa es la presión intracraneal. Está aumentando. ¿Por qué razón? Bueno, las etiologías son variables, ahora las veremos, pero hay algo que nos está elevando esto. ¿Qué es lo que pasa? Si sube la presión, disminuye la perfusión. Entonces la perfusión cerebral está disminuida. Como dato, antes de que se me olvide, los rangos normales de perfusión cerebral oscilan entre los 50 y 70 miligramos. Repito, depende de las literaturas. Algunos refieren que va de 60 a 70, pero la media pues, que encontré fue 60, ¿no? 60 milímetros de mercurio. Entonces, les decía, estamos teniendo una disminución de la perfusión cerebral. Gracias a que a los mecanismos de que les decía, hay vasoconstricción. Pero esta vasoconstricción, ¿a qué se traduce? A una isquemia cerebral, que es básicamente un mecanismo de defensa, pero que pues está costando la perfusión del cerebro. Entonces, un mecanismo de respuesta para esta isquemia cerebral va a ser la elevación, o sea, cuánto volumen sanguíneo va a estar recibiendo nuestro encéfalo. Se aumenta. ¿Y qué es lo que pasa al aumentarse? Pues sigue aumentando la presión intracraneal y esto se vuelve un círculo vicioso. Y esto es lo que pues nos fundamenta la hipertensión intracraneal. Primero tenemos una lesión, digamos, que nos disminuye la perfusión, nos lleva a un estado fisiológico o como respuesta por parte de los arteriolas a una isquemia cerebral, pero están recibiendo más volumen sanguíneo, entonces empieza a acumularse más sangre dentro de la cadena intracraneal y pues nada, nos lleva a un estado pues de más. Hasta aquí, ¿algún comentario, duda adicional? Vamos a una pregunta. ¿Cómo sacamos la presión de perfusión cerebral
¿O cómo determinamos la presión? Bueno, bueno, para determinar la perfusión cerebral, nos dice que la presión arterial media, esa sabemos cómo tomarla, ¿no? 2 diástoles menos una sístole entre 2, si no me recuerdo, o 3. Y la presión Entre 3. intracraneal, entre 3, gracias. La presión intracraneal es el detalle, no la podemos tomar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque esto pues va a requerir, como usted me lo dice, de que haya algún objeto que nos mida la presión dentro del cráneo. Esto lo iba a mencionar más adelante, pero para tomar la presión intracraneal se recomienda que solo sean aquellos pacientes que ya tengan un daño craneoencefálico visible. Básicamente cualquier paciente traumatizado. Si no fuese el caso, es debatible si se debería o no tomar la presión intracraneal por las complicaciones propias de su intervención, que son de tipo quirúrgico. Aunque también existe otro método para medirlo, que es a través de la toma del líquido cefalorraquídeo, a través de una punción lumbar, pero igual tiene sus complicaciones y sus contraindicaciones. En este caso está contraindicado en aquellos pacientes que tengan el riesgo de una hernia cerebral inminente. Entonces, por lo que investigué, la toma de la presión intracraneal es súper peligrosa y va a estar reservado para aquellos pacientes en los que pues se puedan o deban ser sometidos a un procedimiento neuroquirúrgico. Sí, así es. Para tomar la presión intracraniana por medio de un catéter colocado directamente al cuarto ventrículo, el que va a medir la presión. Eso se hace nada más en pacientes que tienen hipertensión endocrinal severa o que tienen una hemorragia cerebral que necesitan medir la presión intracraniana y además de eso es terapéutico, porque lo que hacen es drenar el líquido cefalorraquídeo que está formando de más y con eso se baja la presión intracraniana. Y la otra es por la posición lumbar, colocar un domo, colocar ahí un domo y poner lo que es un ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Un manómetro de medición de la presión. Aquí nomás la pregunta era cómo la determinamos. La determinamos, sí, como tú dijiste, la presión media menos la presión intracraniana. Eso es lo que nos da la presión de perfusión cerebral. Entonces, en esta forma, es la fórmula para sacar la presión de perfusión cerebral. Entonces, en esta forma... Doctor, ¿Sí? una duda con la presión intracraniana, porque, o sea, solamente sería si tenemos los dos medios y si el paciente amerita que, o sea, se le haga la punción lumbar o que se midan en el cuarto ventrículo. A ver, Pero he visto que también se maneja la presión venosa central para poder obtenerla, ¿no? La presión intracraneal. la presión venosa central. Sí, o sea, la presión intracraneal es igual a la presión venosa central que tiene el paciente. Es una duda porque lo vi en el No. CERAS, en las fórmulas del flujo sanguíneo y todo eso, no sé si me confundí. ¿En serio? No. No tiene Jamás que había ver leído nada eso. con... Si no tiene que ver... Decía PVC que es la presión venosa central. Ajá, es que la presión venosa central es la fuerza con la que rechaza la entrada de sangre al ventrículo, No sé si sea teórico la aurícula derecha. A lo o mejor es se haga o no se parecido, haga. ¿no? A lo mejor y tenga relación porque la presión venosa central es de 8 a 12 y la presión intracraneal es de 10 a 15. Pues está muy parecida. Es muy parecida a las dos presiones, pero no tendría relación. Porque la presión intracraniana, por ejemplo, si existe un incremento de volumen, no sé, volumen cerebral por una hemorragia, entonces lo que está incrementando la presión intracraniana y en la triada de Cushing. la triada de Cushing nos habla de que hay alteraciones respiratorias, hay hipertensión, perdón. Entonces, si hay hipertensión, la presión venosa central va a estar aumentada, pero la presión intracraneal estaría severísima, hasta 40. Entonces, una presión venosa central de 40 no creo que sea factible con la vida. Entonces, no lo he leído que tenga relación, pero sería cuestión de investigarlo, a ver qué tan cierto es. Sí, no, gracias. Solo quería ver si, o sea, así como iba la clase, se podría complementar o algo, Sí, o que no sé usted nos si... dijera algo. Pero igual ya es teórico, me falta repasarlo.
Gracias. No sé si leíste algo acerca No, Doc, de eso. ¿No? ¿Nada? no, realmente lo que encontré es lo que les mencioné. Ajá, no, tampoco he leído nada sobre la relación, pero pues, vamos a investigar a ver si hay algo del cierto. Ok, entonces síguele. Doc, una pregunta. Ajá. ¿Medir la presión del ojo con un topometría no nos serviría también para medir el PIC? No, para la presión del ojo no tendría relación con la presión intracraniana, pero sí puedes medir la retina, lo que es la presión de la arteria de la retina por medio de un ultrasonido. Esa sí se podría para determinar la presión intracraniana. No sé si más adelante nos puedes mencionar sobre esto, pero bueno, sí se podría ahí. No, Doc, de hecho no había escuchado eso. No, no, sí, nosotros en urgencia sí la medimos por medio de ultrasonido, pero no es muy fiable. O sea, primero necesitas ser muy experto en manejar ultrasonido para poder medirla. Y sí está descrito que puedes medir la presión intracraniana así. Porque recordemos que también existe el papiledema, existe lo que es el daño a nivel retina por la presión intracraniana. Sí, ¿Vale? Ok, es síguele. correcto. Muy bien. Y bueno, estos son los principales mecanismos por los cuales vamos a tener hipertensión intracraneal. Sin embargo, no es exclusivo y tal es el caso del edema cerebral. Un edema cerebral nos puede llevar a la hipertensión intracraneal, pero no voy a ahondar tanto en esto, pues también es otro tema que veremos en breve. Y aquí solo quiero destacar cuáles son los tipos de edema cerebral que nos pueden llevar a una hipertensión intracraneal. El primer tipo de edema es el citotóxico y va a ser causado por un fallo en las bombas de energía y va a ser de carácter intracelular. El edema vasogénico se está refiriendo a la transudación o a la exudación del líquido desde la sangre al resto del encéfalo debido a alteraciones en la vasculatura cerebral. El edema intersticial se va a generar por una dificultad para la circulación y la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, y el edema hidrostático pues va a ser la consecuencia de la presencia de sangre de sustancias osmóticamente activas, tales como la glucosa, sodio o productos de diálisis. No, repito, esto solo es a manera de un embarradita de lo que es edema cerebral. Se verá más adelante. Pero sí considerar lo que les menciono. Un edema cerebral nos puede ocasionar una hipertensión intracraneal. Y bueno, ya siguiendo con el siguiente tópico, la etiología. Esta va a ser muy amplia, muy variada y vamos a encontrar diversas formas de clasificarlos dependiendo de nuestros autores. En este caso yo les traigo dos tablas. Me gusta más la segunda que esta, pero esta vale la pena mencionarla. Pues aquí nos divide la etiología por cuál es el órgano afectado, ¿no? Si es el parénquima, puede referirse a un ictus isquémico, hiponatremia, encefalopatía hipóxica, síndrome de Reye, encefalopatía hepática, etc. Líquido cefalorraquídeo, pues en un caso de hidrocefalia, un quiste aracnoideo, o si hay un volumen agregado, es decir, una masa, pues cualquier tumor, hematoma subdural, epidural. Y lo que me gustó de esta tabla es esta parte, que es cuando se refiere a mixto, pues no vamos a tener siempre solo un tipo de tejido alterado. En ocasiones puede ser la sangre y el parénquima, es decir, el encéfalo, como lo son en malformaciones arteriovenosas, encefalopatía hipertensiva, o podríamos tener alterados lo que es el encéfalo y el líquido cefalorraquídeo, como tumores con obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo, ¿no? En la siguiente tabla me gusta más por cómo lo divide, ¿no? Pues vamos a ver cuál es el órgano afectado. Volviendo un poco a la doctrina de Monroe-Kelly. Volumen cerebral, volumen sanguíneo, líquido cefalorraquídeo. Pues estamos teniendo un proceso expansivo intracraneal por un tumor cerebral, un quiste aracnoideo, algún absceso cerebral. ¿Acaso hay edema celular? ¿Acaso hay edema vasogénico? ¿Acaso hay edema intersticial? ¿O tenemos alguna alteración sanguínea, una trombosis de senos venosos, algún traumatismo craneal? ¿O tenemos una hipersecreción del líquido cefalorraquídeo u obstrucción? No, esta tabla pues, se me hace más fácil de asimilar, pero lo importante de destacar de la etiología es que es muy amplia, lo cual pues podría dificultar un poco el proceso de diagnóstico de, de lo que es la hipertensión intracraneal. Y pues de ahí que haya que hacer énfasis en la historia clínica y en la detección de síntomas, ¿no? Que es lo siguiente que sigue, el cuadro clínico.
Bueno, en lo que respecta al cuadro clínico, hay dos triadas, una triada inicial y una triada de Cushing. La triada inicial va a ser más característica en los pacientes pediátricos. Vamos a tener cefalea y vómitos, menciona la literatura, de predominancia matutina, pues al estar acostados por largos periodos de tiempo, provoca que haya un aumento por el volumen, como se distribuye en la cavidad intracraneal. Entonces, en las mañanas es cuando se va a notar esto, ¿no? O también, dicho de otra forma, vamos a notar una mejoría de estos síntomas en una, mencionaba, posición ortostática, es decir, sentado, parado, nos va a disminuir estos síntomas. Y en una etapa más tardía podríamos encontrar papiledema. Las características del vómito es que se dice que es en proyectil. Y bueno, lamentablemente, pues al estar todo el encéfalo afectado, pues no hay algún síntoma patognomónico, sino muy variable, muy amplio. Entonces, estos son algunos de los síntomas que podríamos encontrar en esta tablita. Cefalea, vómito, somnolencia, alteraciones psíquicas, lentitud mental, apatía, y en algún estado avanzado, pues edema de papila, eclipses visuales, aumento de la mancha ciega, disminución de la agudeza visual, diplopía, obnubilación. Vaya, vamos a tener prácticamente todo alterado en un estado muy crítico. Tanto así que cuando se habla de la triada de Cushing, en este esquema observamos que se dice que cuando tenemos una presión intracraneal mayor a los 33 milímetros de mercurio, ya estamos hablando de un estado de isquemia. ¿Y dónde nos interesa esta isquemia o dónde se va a ver reflejado? Pues en el centro vasomotor, centro respiratorio y el centro cardioinhibidor. ¿Y cómo se va a manifestar esto? Bueno, en el centro vasomotor vamos a contar con hipertensión, en el centro respiratorio dice bradipnea, pero algunas otras literaturas lo refieren como alteraciones respiratorias. Y en el centro cardioinhibidor, pues vamos a tener bradicardia. Y esto es importante destacarlo. Cuando veamos una triada de Cushing, estamos hablando de una herniación inminente, ¿no? Es cuestión de tiempo para que el paciente presente alguna hernia intracraneal. Hasta aquí, ¿alguna duda o comentario que les gustaría hacer? Solo con la de la presión tengo duda. Entonces, ¿es más de 20 o más de 33, como dice el diagramita? Recuerda, más de 20 milímetros de mercurio ya y sostenida ya es un criterio para hipertensión intracraneal o síndrome de hipertensión intracraneal. Y se subdivide de 10 en 10. De 20 a 30 es leve, de 30 a 40 es moderado y mayor de 40 es grave. ¿Vale? Y ahora que lo menciona, hay situaciones fisiológicas de nuestro día a día en las cuales presentamos elevaciones de la presión intracraneal, llámense estornudos, ataques de tos o maniobras de Valsalva que realicemos, pero como ya he mencionado, tenemos mecanismos compensadores que nos evitan pues, llegar a esta patología y pues hacer énfasis en esto. Debe ser mantenida para considerarse patológica. Hay una autorregulación, no sé si leíste algo sobre la autorregulación que existe en cuanto a la perfusión cerebral y la hipertensión endocraniana, que tiene que ver mucha relación con el flujo sanguíneo cerebral. Hay una autorregulación en el cual sobrepasa ese nivel, el cerebro ya no se puede autorregular y cae en muerte cerebral. No sé si leíste sobre eso. No, pero sí tenía entendido que pues al final lo que nos va a llevar una hipertensión intracraneal, más allá de la herniación, va a ser a esto, un infarto cerebral. Más que infarto. Con lo de la Sí. autorregulación se refiere a los estímulos que ayudan a que el propio cuerpo diga, bueno, tengo que regular esto de la presión intracraneal. Así es. Porque sí, yo chequé que era por la cantidad de dióxido y los hidrogeniones y los derivados de metabolitos tóxicos. Así es. Hay Eso formas es lo de que autorregular. como que es el gatillo, ¿no? Para que empiece la regulación. Así es. Una regulación es por medio de las alteraciones de la respiración que lleva acidosis o alcalosis respiratoria con los buffers renales. La otra es la vasoconstricción o la vasodilatación cerebral. Y la otra es de que el paciente haga alteraciones en
en la temperatura corporal, ya sea con fiebre o hipotermia. De acuerdo a eso va a regular el nivel cerebral. Tiene mucho que ver con el flujo sanguíneo cerebral. ¿Sí mencionaste cuánto era el flujo sanguíneo cerebral normal? La presión de perfusión normal va... No, el flujo. No, flujo sanguíneo. No, no lo mencioné. 50 mililitros por cada 100 gramos. Así es, 50-55 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral minuto, que es el flujo que debe estar llegando al cerebro para que se mantenga en un estado normal. Si este flujo disminuye, significa que el cerebro tiene una disminución de lo que es el aporte sanguíneo y va a empezar a hacer afección a nivel de lo que es la oxigenación cerebral. Entonces, el flujo sanguíneo cerebral va a ser regulado de acuerdo a si hay una vasoconstricción o una vasodilatación. Y es lo que vamos a ver en padecimientos, por ejemplo, en EBC isquémico, en el cual puede existir una vasodilatación o vasoconstricción, o hemorragia intraparenquimatosa o hemorragia subaracnoidea. Entonces, es importante que sepamos sobre el flujo sanguíneo cerebral también. Okay. Muy bien. Pero síguele lo que nos haya faltado, ahorita lo comentamos. Sí, gracias por la información. Me gustaría saber dónde leerlo, pero eso ya lo checo después. En lo que respecta al diagnóstico, bueno, como les comentaba, esto va a establecerse gracias a una historia clínica compatible y a los hallazgos característicos en la exploración física. Pero pues nos vamos a apoyar mucho de lo que son las herramientas de neuroimagen, ¿no? Los cuales son la tomografía computarizada, resonancia magnética, si se cuenta con ella, y la ecografía solo en pacientes pediátricos y que pues tengan las fontanelas aún abiertas, ¿no? En este caso solo voy a hablar de la tomografía computarizada, pues encontré los criterios, no encontré los de resonancia magnética, pero puedo destacar que de la resonancia magnética se menciona, tiene mayor sensibilidad que la tomografía, pero su contra es que es más tardada de realizar y que pues no todas las instituciones cuentan con un resonador. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos nosotros notar para hablar de una presión intracraneal? Bueno, en primer lugar, que haya un desplazamiento de la línea media, como podemos observar en la imagen de la derecha, pues la línea media ya no se ve tan en medio, si se observa desplazada hacia lo que es la derecha. El borramiento de los surcos cerebrales, pues tampoco se observan mucho, ¿verdad? En esta imagen, y en esta no sabría decir si considerar que se observan o no. La obliteración de cisternas basales perimesencefálicas, aquí no se observan porque pues no estamos viendo la base del encéfalo, pero si no las observásemos, estas cisternas, pues sería un criterio más para considerar presión intracraneal. Marca de huella digital en tabla interna del cráneo. Esto nos haría considerar que la hipertensión intracraneal es de carácter crónico, y un aumento del diámetro de envoltura del nervio óptico, que pues aquí tampoco se observa el nervio óptico, pero si este fuese mayor a 6 milímetros en adultos, pues ya estaríamos pensando, ¿no?, en una hipertensión intracraneal. Y bueno, lo que me gustó del artículo que leía es que la única forma de saber si el paciente tiene hipertensión intracraneal es tomando la presión craneal, pero, y como lo mencioné aquí, es la forma definitiva del diagnóstico de la hipertensión intracraneal, pero tiene muchos riesgos. Hay un alto riesgo de infección y de sangrado, por lo que se reserva para casos en pacientes con un Glasgow menor a 8 y, como les mencionaba, que sean candidatos a un procedimiento quirúrgico, ¿no? Como lo son los pacientes con traumas cráneoencefálicos. Y aquí muy importante, de todos los diferentes dispositivos para medir la presión intracraneal, el estándar de oro va a ser la medición con catéter intraventricular, que aquí lo tenemos en esta imagen, y que, como ya nos mencionó el doctor, nos sirve también como medio terapéutico, ¿no?, para el drenado. Y pues aquí tenemos algunas otras formas de tomarlo, que es la presión intraparenquimatosa con un tornillo subaracnoideo, epidural, subaracnoideo. Pero de aquí lo que mencionaba también es que es muy agresivo, ¿no? Creo que la palabra que era cruenta. Es una forma muy cruenta de tomar la presión. Por ello,
repito, está reservado para casos muy específicos. Y bueno, ya para finalizar, el tratamiento es bastante amplio, es muy vasto y se va a basar en la implementación de medidas generales que tratan de mantener la homeostasis sistémica y de diversas medidas específicas cuya elección se realizará en función de los valores de la presión parcial, perdón, presión de perfusión cerebral y del agente etiológico responsable. Entonces, el tratamiento oral va ligado a lo que lo está desencadenando, ¿no? Pero vamos a considerar algunas medidas estándares que, bueno, aquí les traigo las que menciona el Harrison de Medicina Interna, que, bueno, en primer lugar nos va a pedir que contemos con un monitor que, pues, nos mida la presión intracraneal. Sin embargo, esto, tengo entendido, solo se encuentra en las unidades de cuidados intensivos. No es algo a lo que se tenga acceso en todo el hospital. Y en lo que son las medidas generales, pues debemos mantener una presión intracraneal, pues la meta es que sea menor a 20 y que la presión de perfusión sea mayor o igual a 60 milímetros de mercurio. O en el caso de la presión intracraneal, pues lograr que esté entre 20 a 25 milímetros de mercurio por arriba de 5 minutos, ¿no? Que sea sostenida, como mencionamos. Algunos otros medidas a considerar, pues va a ser elevar la cabecera de la cama, con una posición medial de la cabeza, un drenaje de líquido cefalorraquídeo, un tratamiento osmótico de primera instancia con manitol, 25 a 100 gramos cada 4 horas, según se requiera, o con una solución hipertónica, 30 mililitros bolo de cloruro de sodio a 23.4%. Esto igual es variado. Había visto que algunas literaturas mencionan que aunque sea el 20% basta. Se puede usar glucocorticoides como son la dexametasona para el edema angiogénico por tumor, absceso o absceso. Vamos a sedar a estos pacientes con morfina, propofol o midazolam era el que más vi que se repetía. Y vamos a su vez a agregar parálisis neuromuscular en el paciente para pues proceder a lo que es la intubación endotraqueal y ventilación mecánica. Esto no lo había entendido, pero ahora que lo mencionan me hace más sentido. Vamos a, en algunos casos, a hiperventilar a los pacientes hasta alcanzar cifras de presión arterial de dióxido de carbono de 30 a 35 milímetros de mercurio. Y vamos a tener que hacer un uso de un tratamiento presor. Bueno, aquí, doctor, no estoy seguro si se hace referencia a los dos tipos de terapias existentes, porque vi que hay una doctrina norteamericana y una doctrina europea, ¿no? Y cada una y difieren por completo de cuál va a ser la terapéutica a realizar. No ahondé, pero en pocas palabras, en lo que se refiere a la escuela norteamericana, se dice que al paciente hay que estabilizar la presión, por no decir que hay que hipertensarlo. Sí, ¿Sí? lo que pasa es que tiene que ver con la vasoconstricción. Sí. Recordemos que la vasoconstricción cerebral disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Al disminuir el flujo, la presión va a disminuir. Entonces, ¿tú qué quieres disminuir? ¿Bajar o subir la presión de perfusión cerebral? Recordemos que al bajar a hacer una vasoconstricción, lo que llega a menos flujo. Al llegar menos flujo, la presión de perfusión cerebral va a disminuir. Entonces, aquí, mientras más alta esté la presión intracraniana, menos presión de perfusión cerebral. Entonces, si tú la quieres incrementar, lo que vas a generar es mayor flujo a nivel cerebral. Entonces, es una vasodilatación o una vasoconstricción. Antes se usaba mucho la hipercapnia permisiva. Entonces decían, vamos a llevarlo a una acidosis respiratoria severa para que haga una vasoconstricción. Y al hacer la vasoconstricción disminuye el flujo y lo que vas a disminuir es la sangre a nivel cerebral y con eso disminuye la presión intracraniana. Por eso es que usas vasopresores para disminuir el flujo a nivel cerebral y evitar la acumulación de sangre en el cerebral y disminuir la presión intracraniana. A eso se refieren. Ok. Sí, porque también por parte de la doctrina europea menciona que ellos hacen lo contrario, hipotensan al paciente.
Pero, ajá, lo que mencionaba el artículo es que pues ninguna ha sido, se ha demostrado que sea superior sobre la otra, entonces ambas son igual de aceptadas. Sí, de hecho, lo que menciona la normotensión y lo que tampoco ya se utiliza es que hay una hiperoxemia y hacer normoxemia para que el cerebro mejore. Entonces, lo último que se había utilizado ya eran los barbitúricos. Los barbitúricos, y lo que está demostrado que funciona, pues son los diuréticos. Diuréticos, en este caso, osmóticos, el manitol o Doctor, ¿Sí? perdón, es que no lo entendí. No entendí bien lo de la presión. Perdón. Ok, lo que tú quieres es disminuir el flujo a nivel cerebral y lo puedes mejorar con vasodilatación o vasoconstricción. Quieres disminuir el flujo a nivel del cerebro que es ocasionado por incremento de sangre a nivel cerebral, pues provocar una vasoconstricción. La vasoconstricción lo que va a generar es que el flujo llegue menos. Si tú quieres incrementar el flujo a nivel cerebral, lo que tú quieres es mayor sangrado, es una vasodilatación. Pero la vasodilatación lo que va a hacer es que va a llevar más sangre al nivel cerebral y lo que te va a generar es mayor presión intracraniana. Ajá, ya la tenemos aumentada. Lo que queremos es no aumentarla. Bajarla. Entonces, por eso es que puedes usar un vasopresor, como es caso de poner a la fenilefrina o a la dopamina. Lo que hace es incrementar la presión arterial y lo que genera es una vasoconstricción. A lo mejor mejoras la perfusión a nivel periférico y disminuyes la presión intracraniana. Eso tiene que ver de acuerdo también a que si el paciente no está chocado, porque si está chocado, te va a mejorar el flujo a nivel cerebral. Recordemos que el cerebro funciona de forma inversa. Si en tu organismo existe vasoconstricción severa, el cerebro tiende a hacer vasodilatación para que el flujo que está disminuido a nivel periférico mejore en el cerebro. Lo que tiene el cuerpo es hacer que el volumen cerebral mejore para que no haya daño cerebral. Como dijimos en el RCP, lo que se requiere más que nada es mantener una función cerebral adecuada para que el paciente se mantenga vivo. Cuando los pacientes hacen muerte cerebral es porque la presión intracraniana está muy alta o la presión de perfusión cerebral está muy afectada, mayor de 140 o menor de 25 para que haya muerte cerebral. Pues hablaba yo de la autorregulación. Ok. Entonces, la presión arterial media, la PAM, la tendríamos que tener en lo normal, que es más de 60, pero no pasarnos más de 140, más de 150. Así es. Para entonces, que no se sobrepasen estos... No, presión arterial media no, la presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral es la que no podemos tenerlo por arriba de 140. Pero lo del el uso de los vasopresores es para tener una buena PAM. Claro que sí. Mientras más incrementas la PAM, recordemos, a mayor PAM y la presión intracraniana va a estar más alta, mayor perfusión cerebral, ¿no? Mientras más alta esté la PAM, mayor va a ser la presión de perfusión más cerebral. Flujo, más Así es. El fundamento de esto es, favorecer a la propia respuesta del organismo. Si de por sí ya está tensando las arteriolas, pues le están dando un apoyo adicional. Recordemos que la perfusión, si hay mayor presión, mayor perfusión. Pero lo que nosotros queremos evitar es mayor flujo. O sea, no queremos debemos disminuir la sangre a nivel cerebral para que no haya mayor presión intracraniana. ¿Sí me entendieron? Sí, doctor. Ajá. O sea, si tenemos un paciente que tiene la presión muy alta, la presión me refiero a la presión arterial sistólica, ¿no? Ajá. Muy alta, ahí ya no le vamos a tener que subir más, solo tenemos que ayudar a regular que no esté hipertenso, ¿no? Porque si no, entonces vamos a ocasionar mayor flujo al cerebro y por sí ya está teniendo un aumento de la presión intracraneal. Así es, son medidas que antes se ocupaban mucho la hipercapnia, se ocupaba mucho lo que es incremento de vasoconstricción o vasodilatadores cerebrales, pero ahorita se ha demostrado que realmente nada de eso funciona. Lo que funciona más que nada es disminuir la presión cerebral mediante los diuréticos o funciones hipertónicas, o sea, lo que es sacar el líquido de lo que tiene el cerebro, sacarlo más. ¿Sí? Hay otra duda, con esto que dijo las soluciones hipertónicas, nada más como que me cuesta trabajo entender por qué funcionan como antiedema. Si las hipotónicas causan edema, ¿por qué las hipertónicas funcionan como antiedema? La teoría de la membrana. Ajá. Si ¿Cómo? tú pones, no escuché, perdón.
La teoría de la ¿por qué? membrana. ¿Cierto? Si tú pones en un compartimento membranoso, un lado pones agua con sal y el otro lado pones agua sin sal, el agua que tiene sal tiende a jalar el agua que no tiene sal. Es lo mismo que tú haces. Si tú le metes demasiada sal a la sangre, lo que va a hacer es jalar el agua que tiene el cerebro hacia el espacio vascular. Y en esta forma Ah, ok, se va a ok. eliminar. Ujú. Ya, más claro, gracias. Sí. Sí, por eso. Bueno, realmente con esto yo concluyo, ¿no? Haciendo énfasis en que este tipo de pacientes va a ser más de quienes se van a encargar de sacarlos adelante van a ser en la unidad de cuidados intensivos, pero nosotros debemos de evitar que empeore una vez que lo recibamos en los servicios de urgencias, ¿no? Así es. De hecho, en servicio de urgencia lo que nosotros debemos evitar es que llegue a una hipertensión endocraniana. Lo que intentamos evitar es eso. ¿Y cómo lo evitamos? Manteniendo flujo sanguíneo cerebral, manteniendo una buena presión arterial para mantener una buena TAN y una presión de perfusión cerebral adecuada. Todo paciente con hemorragia cerebral, lo que queremos evitar es que llegue a una hipertensión endocraniana. Es lo que nosotros vamos a hacer nada más, es lo único que hacemos. Porque ya cuando llega hipertensión endocraniana, ya el paciente ya está con daño cerebral severo. Entonces hay que ingresarlo a neurocirugía para que le pongan su catéter y drenen ya el líquido que tiene de más. En cuanto a cómo ha avanzado la tecnología, ahorita ya para mantener la presión intracraniana en forma medida, ya no es necesario poner catéteres intraventriculares. Bueno, a lo mejor ahorita no me he involucrado mucho en esto, pero en el último congreso que fui internacional de medicina crítica, veía que los pacientes estaban monitorizados en forma continua a nivel cerebral, colocación de los electrodos a nivel cerebral y tenías la pantalla en la cual te medía la función cerebral en forma continua. Es como un electroencefalograma continuo, pero es el electroencefalograma como si fuera un electrocardiograma, pero es el electroencefalograma y testando la presión intracraniana en forma continua y únicamente no invasivo, ya es por medio de electrodos nada más, colocados en la cabeza del paciente. Me llamó la atención porque ¿y cómo pueden medir la presión intracraniana nada más con puros electrodos? Entonces, supuestamente que eran por medio de las ondas cerebrales pueden aumentar, disminuir de acuerdo a la presión intracraniana. No entendí mucho, no he buscado mucho tampoco sobre eso. Realmente sería bueno investigar un poquito más sobre eso. Ok, pero bueno, a lo que nosotros sabemos aquí, en lo que estamos, ¿alguna otra pregunta que tengan? Doctor, yo tengo una pregunta más, perdón. Ujú. Es que me llama la atención este tema porque me acuerdo que a inicios de año en urgencias en general llegó un pacientito, un pediátrico como de 9 años, que tenía ya ve que cuando tienen parálisis cerebral, a veces amerita que les pongan sus válvulas de derivación ventrículo-peritoneal, Sí. ¿no? Para Ujú. para que salga el líquido cefalorraquídeo del cerebro. Sí. Entonces, me acuerdo que se supone que si estos niñitos ya tienen de por sí una deficiencia o alteración en las funciones cerebrales y demás, era muy difícil pues saber qué tenía, porque la mamá decía que lo notaba como más dormidito y así, ¿no? En estos Ujú. pacientes, ¿cómo le hace, doc? Porque yo ahí me quedé con la duda, la verdad no investigué más qué se hacía o cómo se diagnostica, o simplemente queda en que sospeches que haya una alteración en la función de su valvulita, que esté regulando bien Ok. su líquido, y ya lo mandas a neuro, o qué podríamos hacer Ujú. en esos casos. En los niños es más fácil diagnosticar la hipertensión intracraniana porque la fontanela sigue abierta. Entonces la fontanela sigue abierta y lo que hacemos es un ultrasonido directamente y medimos la presión que tienen dentro del cráneo el líquido cefalorraquídeo. Entonces ahí es muy fácil de medirlo por medio de un ultrasonido transfontanelar. En esa forma a los niños sí se les puede diagnosticar rápidamente y se le coloca la válvula de derivación de Pudens. Entonces la válvula va dirigido directamente al ventrículo y se va a dirigir por medio de lo que es el cuello hacia lo que es el peritoneo. Y en el peritoneo se está drenando el líquido cefalorraquídeo. La válvula lo que hace más que nada es liberar la presión de la cabeza para que el cráneo no siga creciendo. Hay niños que nunca le pusieron la válvula de derivación de ventrículo peritoneal y cuando tienen 5 o 6 años ya aparecen así. Ustedes han visto la película de Megamente, es una cabezota enorme y cuerpo chiquito, Sí, entonces así quedan los niños que no les coloca la válvula de derivación ventrículo peritoneal.
Por eso es que en los niños es más fácil medir la presión intracraniana. Ustedes con el ultrasonido simplemente pueden medirlo y de enviarlo a neurocirugía para colocación de la válvula. No sé si eso es lo que... No, y si ya tiene válvula y ya le cerraron las fontanelas, nada más con clínica, lo sospechas y le hace su tomografía. No. Cuando tiene válvula, hay una región del cráneo donde se deja lo que se llama un tambor. Se deja un tambor, una región del cráneo donde le falta un pedazo de hueso, ahí dejan un tambor donde se mide la presión intracraniana. Entonces, es manual. Tú agarras el tambor y le tocas la cabecita. Si lo sientes rígido, es que ese tambor está disfuncional. Le haces una tomografía y ves que el tambor está disfuncional. En ese momento, pues, se coloca otra válvula de derivación. Pero se le deja el tambor. Si se cierra la fontanela, pues ya ni modos, pero queda el tambor abierto. Que es lo que se Muy mide. padre. Muchas gracias. ¿No? Ok, ¿alguna otra pregunta? Si no, para que ya cerremos el tema. Yo tengo una duda más por el catéter que se dijo que se utiliza para medir lo de la presión intracraneal. Pero ese catéter se conecta directamente a un monitor o se hace como si fuera lo del líquido cefalorraquídeo mediante el laboratorio. No, ese catéter ya cuando le colocas se coloca a un domo de medición de presión a nivel de lo que es un catéter de bioimpedancia. Es un monitor de bioimpedancia en el cual te va a dar presiones. Por ejemplo, cuando tú colocas un catéter PVC o un catéter Swan-Ganz, lo colocas en un monitor y ese monitor mide presiones. Es muy fácil porque inmediatamente con el hecho de conectarlo te está midiendo como si fuera la presión arterial. Te la está midiendo directamente en forma continua. Es así como se mide. De hecho, igual en un congreso de urgencias nos venían los medidores de presión que nada más son ya dispositivos muy pequeños que vienen en forma de sonda y pueden medir cualquier presión, tanto abdominal, urinaria, venosa central, de ventrículo. Entonces, cualquier presión, tú nada más metes el catéter y lo colocas y ya te mide la presión que tenga cualquier cavidad. Entonces, está excelente porque con eso ya no tienes que tener todo el monstruo de bioimpedancia. Y cada catéter costaba, no me acuerdo, creo que $40. O sea, no estaba muy caro. $40 por cada medición, está súper bien. Pero bueno, te digo, es cuestión de ahondar más sobre esto. Desgraciadamente, en nuestro medio, pues no tenemos muchas cosas como medirla. Entonces, cuando mucho tenemos nosotros monitores de impedancia, pero difícil. Entonces, si no tenemos otra forma, pues podemos medirlo con el mercurio. Con el de mercurio, recuerden que medir la presión arterial se conecta igual a ese de mercurio y con eso podemos medirlo. Nada más es cuestión de que sepan hacerlo. O bien con un PVCímetro se puede medir igual. Cuestión de saber hacerlo nada más. Oiga, doctor, ¿y si llegan a urgencias con los vómitos así en proyectil, como el exorcista? Sí nos llega mucho el paciente que tiene hipertensión intracraniana, aquellos de trauma craneoencefálico, aquellos que hacen hematoma epidural o subdural y que hacen ya una desviación en línea media, ya tienen datos de hipertensión intracraniana con triada de Cushing, sí nos han llegado bastantes. O bien los tumores que llegan, ya tienen tumores cerebrales con hipertensión craniana, el paciente ya empieza con vómito, con triada de Cushing, y sí salen con soluciones hipertónicas y con manitol. Con eso los hemos llegado a controlar. Doctor, una duda, ¿el manitol cómo funciona? Perdón, no sé la verdad. Es osmótico. El manitol es osmótico, lo que hace más que nada es una solución hipertónica, lo que hace más que nada es jalar el líquido por medio de su osmolaridad. Lo que hace es igual como solución hipertónica, lo que hace es jalar el líquido y eliminarlo por vía urinaria. El manitol es un diurético osmótico solamente. El problema del manitol es que también deshidrata la célula, no solamente jala el agua a nivel cerebral, jala el agua de todo el organismo. ¿no? Sí, Okay. entonces deshidrata todas las células. Por eso es que hay que estar en forma continua haciendo electrolitos séricos para ver cuando tiene de potasio, de sodio. Ok, doctor. Muchas gracias. Bueno. Ok, bueno. No habiendo más preguntas, pues
Vamos a cerrar el tema porque vamos a empezar con los temas de neuro. Para la próxima ya veríamos ¿qué es hemorragia cerebral? Oh, no recuerdo, ¿qué vamos a ver? Falta edema cerebral y hernias. Ok, herniación, ¿no? El edema cerebral ya abarcaste tantito ahorita, ¿verdad? Solo conceptos básicos. Ok, bueno, entonces seguimos en la próxima clase. Muy bien. Muchas Bueno, gracias, buen día. bueno, Gracias, nos Cris. vemos. Hasta Sí, luego. de nada, hasta luego, buen día. Buen día, doctor. Adiós.